Bienvenidos, en este video vamos a hablar de las fuerzas y las leyes de Newton. Las imágenes que tengo acá son sacadas del libro Física Universitaria de Szymanski. Entonces, para empezar a hablar de fuerzas, pues hay que primero hablar de las propiedades que tienen ellas. Entonces aquí podemos decir que una fuerza es un empujón cuando yo empujo o cuando yo halo un objeto de algún, digamos por intermedio de una cuerda o algo así. Una fuerza es una interacción entre dos objetos o entre un objeto y su ambiente. Entonces aquí el objeto uno sería la mano, el objeto 2 sería el cuerpo. Hay una interacción entre ellos. Aquí el objeto uno sería el cuerpo, el objeto 2 sería la mano, pues obviamente también por medio de la cuerda que podría ser, digamos, el medio por el cual yo transmito la fuerza. Respecto a que sea también una interacción con el ambiente, supongamos que esto fuera una hoja de papel y el viento la empujara. Esto también podría suceder y aunque el viento no es tangible, pues puede decirse entonces que el objeto interactuó con el ambiente. Por último dice que una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. Esto es un concepto desde la física. Una cantidad vectorial siempre tiene magnitud y dirección. Entonces aquí lo vemos en forma de vector representado en rojo. La magnitud es qué tan largo es este vector, la distancia de la cola hasta la cabeza y la dirección pues hacia donde apunta. Hay cuatro tipos de fuerzas muy comunes en física. La primera es la fuerza normal. La fuerza normal tiene lugar cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues que la superficie le imprime a él una fuerza que le produce un empujón que es perpendicular a donde él está, está sujetado o está suspendido, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí lo perpendicular implica que aquí se arma un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Y aquí vuelve a ser perpendicular armando un ángulo de 90 grados. A eso también es que se le da el nombre de normal, porque en matemáticas cuando decimos normal está involucrado con ser perpendicular o tener un ángulo de 90 grados. La normal también físicamente se tiene en relación, es porque las dos superficies que están aquí entran en contacto. Y la fuerza normal tiene una implicación sobre ese contacto que hay entre las dos superficies. Miremos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza que siempre se opone hacia la dirección del movimiento. Entonces, normalmente es paralela a la superficie donde se está deslizando el objeto. Paralelo quiere decir que tienen la misma línea, digamos, de dirección o son opuestas, ¿sí? Entonces eso quería decir paralelo. Si la dirección es hacia allá o es hacia allá, no pasa nada, sigue siendo paralelo. La fuerza de tensión va a ser entonces una fuerza que se observa sobre todo sobre las cuerdas, sobre un cordón o sobre cualquier medio que nos permita transmitir una fuerza. La fuerza de tensión se observaría sobre el objeto que transmite la fuerza. Después vamos a hablar entonces de una fuerza del peso. Pues básicamente aquí el libro expresa que es el tirón de la gravedad sobre un objeto. Es una fuerza de largo alcance porque la ley de atracción o la atracción de la Tierra pues no actúa sobre el objeto tocándolo, sino actúa por medio de la gravedad y la gravedad pues es una fuerza que no tiene contacto. Por eso se denomina una fuerza a la distancia o de largo alcance. Pasemos a lo siguiente, pasamos a la primera ley de Newton. La primera ley de Newton establece que un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante que puede ser cero y aceleración cero. Esto implica que un cuerpo tiene una tendencia a quedarse en reposo o a mantener una velocidad constante si sobre él no se aplica una fuerza, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de lo que pudo haber sido la experimentación de Newton. Tenemos un disco
que sobre una mesa con un coeficiente de rozamiento que se expresa como μ, ese coeficiente de rozamiento hace que el objeto se detenga por cierta distancia después de haberle dado un empujón. Si ya digamos acá se hace sobre hielo con la misma fuerza, el nuevo coeficiente de rozamiento 2 va a ser menor que el primero. Esto quiere decir que aquí como hay menor rozamiento, pues el objeto va a moverse un poco más lejos. En el siguiente ejercicio pues hay una mesa de hockey de aire y el disco se desliza aún más, ¿sí? Porque el coeficiente de rozamiento es aún menor. Entonces, entre menor sea el coeficiente de rozamiento, se supone que el objeto llegaría más lejos. Newton se imaginó una superficie ideal donde el coeficiente de rozamiento fuera cero. Si eso fuera así, pues el objeto se movería indefinidamente, ¿sí? Eso es lo que pasa en el vacío. Un objeto en el vacío, si le proporcionamos una fuerza para que él se empiece a mover, se puede mover indefinidamente con esa fuerza hasta que no haya otra fuerza que lo haga parar o cambiar de dirección. Entonces, la primera ley de Newton habla sobre la inercia. Y la inercia es la tendencia que tienen los cuerpos al reposo o al movimiento uniforme rectilíneo, o sea, con velocidad constante. La implicación de estos dos es que la aceleración es igual a cero. Y si hay aceleración igual a cero, quiere decir que la fuerza neta o la sumatoria de fuerzas también es igual a cero. Vamos con la segunda ley. Bueno, antes de la segunda ley, aquí tenemos una gráfica que expresa cómo una persona en patines, si cambia la posición de un vagón, él está dentro del vagón, el vagón va a empezar a moverse hacia adelante, pero la persona en patines trata de conservar su posición. Aquí vemos que tiene la misma posición en todos los lugares, hasta que llegue al extremo del vagón que ya lo va a empezar a empujar, ¿sí? Si es al contrario, o sea, el vagón está aquí, él está en reposo, y el vagón empieza a acelerar en sentido contrario, entonces la persona se va a ir hacia adelante hasta que toque la pared. En este caso, si él lleva un movimiento hacia adelante ya dentro del vagón y así el vagón empieza a acelerar en sentido contrario, él va a llevar su mismo movimiento, ¿sí? Entonces se supone que la velocidad se mantendría. Por eso las distancias de aquí hasta aquí es la nueva posición y de aquí hasta aquí es la nueva posición. Y esta acá son iguales porque la velocidad es constante. Y en el último nos muestra cómo, digamos, una persona está en una posición cero primero aquí. El vagón empieza a girar, ¿sí? Y él conservaría en determinado momento pues su movimiento lineal. Es decir, él ya tenía un movimiento que iba hacia allá y lo sigue conservando. Lo que él hace es tratar de moverse en la misma línea recta. Sin embargo, pues ya sabemos que una vez él toque la pared del vagón, pues el vagón va a hacer que él cambie ahora sí la dirección de su movimiento. Entonces, aquí hay una tendencia a quedarse nuevamente en reposo. Aquí hay una tendencia a que conserve la velocidad que él llevaba. Y aquí hay una tendencia a que conserve el movimiento, el tipo de movimiento que él llevaba. Esas son partes de la inercia. En la segunda ley de Newton, pues vamos a establecer que si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Esto es igual a esto. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué vemos aquí? Pues que en la medida en que esta fuerza incremente, la aceleración se va a incrementar. Eso se ve aquí en estos gráficos. Se le está aplicando la fuerza. Si se le aplica el doble de la fuerza, se obtiene el doble de la aceleración. Si se le aplica el triple de la fuerza, se obtiene el triple de la aceleración. Lo que quiere decir que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales.
Ahora miremoslo de esta manera. Se le aplica la fuerza a una masa, ¿sí? Y se obtiene una aceleración. Si se le aplica la misma fuerza a dos veces la masa, la aceleración se va a ver disminuida a la mitad. Y si se le aplica la fuerza a tres veces la masa, la aceleración se va a ir disminuida a un tercio. Eso lo podemos apreciar desde el despeje de esta fórmula, ¿sí? Aceleración es igual a fuerza dividido entre masa. Entonces la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. Entre mayor sea la masa, la aceleración va a disminuir. Entre mayor sea aceleración, la masa debe ser menor, conservando la misma fuerza. Ahora miremos la tercera ley de Newton, que habla sobre el principio de acción y reacción. Entonces, en este orden de ideas, pues dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A que se considera una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero de dirección opuesta y actúan sobre diferentes cuerpos. Entonces aquí tenemos como ejemplo un pie dándole una patada a un balón. Nosotros sabemos que el balón experimenta una fuerza, el pie sería el objeto A y el balón sería el objeto B, o sea, la fuerza sería de A sobre B. Iría en esta dirección. Ahora, en contraparte por efecto de acción y reacción, el pie experimentaría una fuerza del balón sobre él, o sea, desde B sobre A, en dirección opuesta. Y ahí se vería que las magnitudes de los dos vectores son iguales, pero que las direcciones son opuestas. Donde hay acción y reacción, siempre hay pares de acción y reacción. A veces cuando un objeto está conectado a otro por medio de una cuerda, hay pares de acción y reacción. En la mayoría de los casos vamos a ver que hay fuerzas que siempre vienen en pares por el principio de acción y reacción. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video.